noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital. Iniciamos esta semana hablando de los temas de la ciudad. Dos temas muy importantes. El primero de ellos se conoció justamente en las últimas horas y es que un juez ha dado luz verde para que se cobre la valorización en la ciudad. Un cobro que le permitirá a Bogotá tener en un futuro muy cercano 16 obras de infraestructura, obras que en algunos casos venían reclamando incluso los propios ciudadanos, como el mantenimiento de la maltrecha malla vial en la zona industrial. Vamos a hablar de este tema y también de los retos que se le plantean a Bogotá con los últimos datos que se han conocido de manera oficial del censo del DANE. La población de Bogotá creció en un 4%, dicen los expertos que es una ciudad cuya población mayor crece de manera más rápida en comparación con otras franjas de la población. Se necesitan viviendas. ¿Qué retos plantea el nuevo censo del DANE para la ciudad? Y también vamos a hablar del último escándalo que afecta, que salpica, que golpea la imagen del Ejército Nacional. La revista Semana en su última edición ha denunciado presuntos hechos de corrupción al interior de las fuerzas militares que salpican a algunos generales. ¿Qué implicaciones tiene esto para el ejército? De ese tema también vamos a conversar esta noche con nuestros dos invitados. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que siguen Opina Bogotá a través de Canal Capital. Y ya hay reacciones de las autoridades del distrito, Jessy, frente a esta decisión de la juez 44. Ha advertido la directora del IDU, Janet Mantilla, que esta decisión da un parte de tranquilidad a todos los habitantes de la capital del país, especialmente a los propietarios de esos 382.000 predios, que son los que están llamados a pagar esta contribución. Ya lo han hecho un número importante, se han obtenido recaudos por 60.000 millones de pesos, y lo cierto es que en Bogotá existe una enorme preocupación por parte de la ciudadanía frente a que realmente los recursos destinados por valorización verdaderamente cumplan su cometido. Ha dicho el IDU que el compromiso será manejar con la mayor transparencia estos recursos y ejecutarlos lo antes posible. Las obras, esas 16 obras de las cuales usted habla, comenzarán a ser adjudicadas a partir de octubre y noviembre para que lo antes posible empiecen las obras y los ciudadanos podamos ver si efectivamente se están adelantando de acuerdo con los cronogramas anunciados por el instituto. Así es, saludamos esta noche a nuestros invitados, el concejal José David Castellanos de Cambio Radical, habitual panelista de nuestro espacio. Concejal Castellanos, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital. Jessy, Erika, Juan David, buenas noches a todos los televidentes y pues muchas gracias por la invitación. No, siempre bienvenido. Y también nos acompaña, Erika, por primera vez un edil de Usaquén, Juan David Quintero, una persona que se ha destacado, Erika, porque no sé si usted vio ese documental 55 minutos y medio que 55 cuenta... días. 55 días y medio, claro, que cuenta la historia de la necesidad de Transmilenio por la carrera séptima con testimonios de personas que viven en el Codito. Pues sí, en primer lugar saludo a usted, a Erika, a José David. Y sí, 55 días y medio no es realmente solamente un documental sobre el Transmilenio de la carrera séptima. Es la realidad de los ciudadanos que hoy están condenados a vivir en medio de un trancón eterno. Y Transmilenio es una de las soluciones que se necesitan. Bueno, muchas gracias, edil Juan David, por estar acá con nosotros para hablar de esos temas de la ciudad. Ustedes dos que conocen, claro, y dos personas que conocen muy bien los temas de Bogotá. Arrancamos la semana hablando de nuestra ciudad. Arranquemos con el tema de la valorización. Era una contribución que estaba suspendida por cuenta de un juez. La Procuraduría avaló las explicaciones del distrito y le sugirió al juez que levantara esas medidas cautelares y que le permitiera a la ciudad salir a recoger esta contribución. Eso ha quedado claro el día de hoy. Concejal Castellanos, edil Juan David Quintero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo reaccionan ante esta noticia? Bueno, cabe primero aclararle a los televidentes y al panel que yo estuve en contra de la valorización en el Consejo de Bogotá. Sí, hay que decir que la valorización pasó por el Consejo. Pasa por el Consejo, es presentado por el alcalde mayor, pasa en discusión al Consejo, y yo voté negativa a la valorización las dos veces que se presentaron. Pero creo que igual los estrados judiciales en su autonomía tienen que definir si los procesos que se llevaron a cabo jurídicamente y técnicamente surtieron los trámites pertinentes para que esa valorización se cobrara a los ciudadanos. ¿Por qué votó en contra en su momento, concejal? Bueno, yo voté en contra las dos veces por varias razones, pero la primera es que desde el inicio de mi consejo yo le manifesté
a la administración distrital que era importante renovar el estatuto de valorización. El estatuto de valorización es un estatuto que está desde 1986, es absolutamente desactualizado y digamos sí es importante para que la gente conozca bien cómo es esa contribución que hacen los ciudadanos. Hay que hacer varias reformas sobre ese ejercicio, pero también porque digamos de las valorizaciones anteriores quedaban muchas obras pendientes. Y a pesar de que esta administración avanzó en la ejecución de muchas obras, todavía quedan 12 pendientes. Entonces, digamos que la legitimidad de cobrar la valorización me parece que es un poco ilegítima para la ciudadanía. Pero lo tercero y lo más importante es que nosotros como Consejo de Bogotá en estos últimos 4 años hemos aprobado más de 44 billones de pesos para diferentes obras de infraestructura, de salud, de educación, 44 billones. Y esta valorización era solo de 900.000 millones de pesos. Entonces yo le decía a la administración, oiga, concentrémonos primero en ejecutar estos 44 billones de pesos que son es un monto bastante alto. Terminemos las obras de valorización para que la gente vuelva a coger confianza sobre esta contribución, porque la contribución no me parece mala ni negativa. Y después sí, hagamos exijamos una contribución de valorización que le apueste a unas realidades diferentes a 1986, que fue cuando se creó el estatuto, ¿no? Pero ya hubo esa vía libre. Sí, ¿no? Y digamos uno pierde a Franca Lide, eso es la democracia. El Consejo la terminó aprobando. ¿Y hoy cuál sería su reacción ante eso? Ante lo que está pasando, pues me parece que es, digamos, se ha exigido o ha existido un contexto. No sé si Juan David piensa lo mismo, pero es un contexto politizado de bloquear todas las obras en Bogotá. Y eso no puede permitirse, porque el hecho de que en la democracia algunos piensen diferente no quiere decir que esté mal. Solo simplemente se basa en que hay una administración que está gerenciando, que está evolucionando sobre algunos temas prioritarios para esa administración y por eso lo eligieron, pero no me parece que lo que está sucediendo hoy en Bogotá es que se está politizando cualquier tipo de decisión. Y entonces, ¿cómo se materializa la politización? A través de denuncias de cualquier tipo de obra que vaya a salir a licitación. Y eso es lo que estamos viendo, es un fenómeno que se está sucediendo y la opinión pública está conociendo mucho que eso está sucediendo. Edil, Juan David. Bueno, yo sí, mire, lo primero que hay que resaltar es lo que está ocurriendo en la calle. Hoy los ciudadanos que quieren transportarse desde el borde norte, desde el Codito, inclusive más arriba, desde Cerrezuela hacia el centro de Bogotá, tienen que vivir, como lo decía hace unos minutos, en un trancón eterno. Y la respuesta o la inquietud que tienen todos los que nos aguantamos ese trancón es, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para salir de ese trancón? ¿Es que acaso nunca han pensado alguna solución? Y la verdad es todo lo contrario. Sí se han pensado soluciones. Una de esas soluciones fue la intervención de la carrera séptima. ¿Y qué pasó? Una obra de 2.2 billones, muchísimo más que la valorización que, como decía el concejal, es de apenas 900.000. ¿Y qué pasó? Suspendida por un juez. ¿Qué pasó con otras obras de la ciudad? Hemos visto una narrativa de decisiones democráticas suspendida por jueces de la República. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene elegir a un gobernante que, entre otras cosas, uno no elige la persona? Los bogotanos, cuando votamos por alcalde, no votamos por Enrique Peñalosa, votamos por el programa de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, que incluye esas obras. Entonces, naturalmente, un alcalde, cuando hace lo que dice, lo hace mal, y cuando no hace lo que dice, lo hace bien. Eso está mal. Y además es todavía peor cuando los jueces de la República terminan utilizando una medida que no es de fondo, es una medida cautelar, es un poco, ¿sabe qué? No haga nada mientras yo vengo y reviso, y si hay algo más lento que un trancón en Bogotá es el sistema judicial colombiano, y eso se utiliza políticamente para sabotear a la administración. Entonces, en este caso puntual, hay que resaltar que el juez amparó el ejercicio democrático, que entre otras participó aquí nuestro concejal José David, que tiene argumentos que uno puede compartir o no compartir. Yo creo que también la discusión de la valorización se utilizó políticamente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de historia, el impuesto de valorización nace en Roma, cuando los romanos hicieron el Coliseo y los acueductos y fueron la civilización histórica más desarrollada de la historia antigua.
lo hicieron gracias a contribuciones en las que las comunas se ponían de acuerdo y contribuían para una obra en específico. No se puede comparar una obra de inversión, como son todas las obras como Transmilenio o todas estas, con una obra específica como son las de valorización que la gente necesita. Pero a mí me surge una pregunta frente a eso que ustedes están planteando. ¿No será que hace falta una mayor socialización de esas obras que se van a adelantar a partir del cobro de esa contribución, porque no es un impuesto, sino una contribución de valorización, y quizá la ciudadanía, sí, si bien es cierto que puede tener algún tipo de andamiaje político y demás, que evidentemente aquí lo hemos denunciado y advertido varias veces, ese gobierno de los jueces, ¿no será que falta a las administraciones ser más específico, tener la posibilidad de tener más contacto con las comunidades para que sepan cuáles son las obras a las que se va a someter un cobro de valorización? Edil y concejal. Pues mira, Erika, naturalmente yo soy un convencido que siempre mayor socialización va a ser necesaria. Por ejemplo, te voy a dar el caso del cable de la 134 que va a San Rafael, que hoy está suspendido precisamente por una acción popular, por una medida cautelar. Y cuando uno habla con los vecinos de la 134, que son los directamente beneficiados de esa obra, de 6 que tú les preguntas, 4 no tienen ni idea que se va a construir ese metrocable. Entonces, estamos totalmente de acuerdo, se necesita más socialización de estas obras. Sin embargo, también hay un poco de demagogia frente al tema, porque dicen, es que nos están clavando con más impuestos. Y por ejemplo, si uno coge la 134 hoy está totalmente destruida mayoritariamente por los árboles del Club El Country. Entonces, si tenemos que arreglar esa vía, ¿quiénes deberían pagar por arreglar esa vía? Pues naturalmente el Club El Country. ¿Y qué es lo que está haciendo el tributo de valorización? Cobrarles para arreglar esa vía. Entonces, yo creo que falta socialización, que siempre faltará, pero también hay intereses que buscan sabotear la administración. Concejal, ¿qué dice? Hay dos temas que uno tiene que, entre más información uno tenga, más claridad tiene, digamos, de los espacios, y eso pasa en valorización. Yo creo que, hay cosas que yo acompaño a esta administración, pero la socialización ha sido una de las debilidades de esta administración. Esta administración, en temas de espacios de participación, de comentar qué se ha avanzado, ha fallado, de pronto por un tema comunicacional, de pronto por un tema estratégico, no lo sé. Y creo que eso tiene que enmarcarse sobre que las futuras administraciones tienen que tener ese espacio de información mucho más abierto, mucho más amplio, que la gente entienda en ese proceso. Y yo creo y comparto eso sencillamente porque uno, al socializar, crea legitimidad en los proyectos. Y la gente dice sí o no, no importa, estamos en una democracia, pero crea legitimidad. O sea, dicen, a mí me preguntaron, a mí me informaron, a mí me pasó esto. Pero también el otro desafío fuerte es si la valorización valoriza. Ese es el tema de fondo también. Y es si yo estoy haciendo una contribución, ¿qué tanto me está valorizando a mí el predio? Y lo que ha demostrado en los últimos indicios o en el pasado es precisamente porque hay un bloqueo de obras de valorización que no han terminado algunas, que hasta ahora otras están terminando, es que en muchos casos no está valorizando. Entonces, en ese ejercicio me parece importante también tener ese referente en cuenta, porque yo creo que la gente podría aportar una contribución de valorización sin ningún problema. Ahora, en este caso es estrato 4, 5 y 6, ¿no? Siempre y cuando... Y la zona industrial. Claro, siempre y cuando vea el reflejo de la valorización. Pero hay dos cosas que yo quiero llamar la atención. Todos hablamos de que necesitamos más socialización, necesitamos explicarle más a los ciudadanos lo que se está haciendo, pero la crítica en este momento que más le hacen al alcalde José David es que se está gastando muchísima plata en pauta para explicar a los ciudadanos lo que se está haciendo. Entonces, son dos ahí no hay una contradicción. Diferentes. Y otra cosa que uno también le llama muchísimo la atención frente a estas obras es: el avance en la ciudad no se puede condicionar por la mala ejecución de una obra. Por ejemplo, hoy el debate que está muy latente es el tema de los buses eléctricos. Todos queremos buses eléctricos y estamos de acuerdo con que se necesitan los buses eléctricos. Pero después usted mira la capacidad de generación de energía que tiene Colombia, y es bastante limitada. Y es bastante limitada porque Colombia no ha hecho las obras que tiene que hacer, y por eso fue la carrera con Hidroituango. Pero si usted le pregunta mañana a la gente, ¿usted estaría de acuerdo con que hagan otra Hidroituango? Inmediatamente dicen, no, porque no tenemos confianza y legitimidad en las hidroeléctricas. Sí, pero entonces ahí hay una contradicción. Hay un tema que me parece muy importante, y es lo siguiente. Tú
tocas el tema de la pauta. La pauta no legitima los procesos. Cuando yo me refiero a participación es que antes del proceso la gente esté informada de lo que se va a hacer. Una pauta comercial informa. A toda la ciudad. A toda la ciudad. ¿Se hizo esto? No se hizo. Pero eso no significa que esté legitimando procesos. Sí, ahora que ustedes hablan de la socialización, Erika, recordemos brevemente cuáles son algunas de las obras más importantes que se van a hacer con estos dineros de la valorización. Por ejemplo, la reconstrucción de la calle 134 entre la carrera séptima y la autopista norte. Los andenes de la calle 92, que es una vía que no tiene andenes óptimos entre la séptima y la autopista norte. También está la reconstrucción de toda la avenida 19 entre las calles 134 y 127, la ampliación y reconstrucción de la carrera 15 entre las calles 134 y 170 y la que hablábamos al inicio del programa, Erika, la reconstrucción de esas vías de la zona industrial de la ciudad. Concejal José David Castellanos y edil, un poco también la gente a la figura de la valorización quizá le tiene cierta prevención por lo que acá han anotado. Desconfianza. Exacto, porque en el pasado hubo escándalos de corrupción. Recuerda usted, Erika, que el deprimido de la calle 94 se hizo con dineros de la valorización y fue una obra que tardó más de 9 años terminó costando más. En terminarse. Entonces también se parte de una historia que la ciudad ha venido experimentando de gobiernos anteriores donde los recursos de la valorización evidentemente no se ejecutaron con eficiencia y eso hace que la gente sienta temor con estos proyectos. De acuerdo a una valorización que fue aprobada en la administración de Gustavo Petro por parte del Consejo, 3.5 billones de pesos para adelantar una serie de obras muy importantes y finalmente no se ejecutó. Las obras no se entregaron y cuando llegó esta administración tuvo que buscar el dinero para poder terminar de financiar esas obras. Entonces, claro, hay un sentimiento de incredulidad frente a la utilidad de la contribución de valorización, concejal. Eso es lo que está pasando, digamos, con la contribución de valorización y por eso la gente, yo estoy seguro que hay gente que aporta la valorización siempre y cuando vea las obras hechas. Aunque la gran mayoría de los colombianos no quieren que se le imponga ningún tipo de impuesto también. Pero digamos otra cosa que me parece muy importante es que la valorización tiene, por ejemplo, nosotros, uno de los cambios que hubo significativos en esta administración fue que, por ejemplo, las obras que se presentaran de valorización tuvieran estudios y diseños. Eso ya se logró. Eso ya se logró. O sea, estas obras ya tienen estudios y diseño, ya se saben cuánto va a costar. Eso es importante. Las anteriores obras no se sabían cuánto costaban y se aprobaban y se le cobraba a la gente, pero podía terminar costando 4, 5, 6 veces más. 94. El otro tema que me pareció importante es el tema de Montevideo. ¿Vea? El Montevideo es el claro reflejo de la confianza y la legitimidad de las obras. En Montevideo hubo muchísimos procesos de socialización, de participación, y la misma industria de Montevideo, la gran mayoría, casi el 90%, estuvieron de acuerdo. ¿La pidieron? La pidieron y hubo cartas que nos llegaron a las oficinas de los concejales pidiendo ese proceso. Mientras que en otros lados no pasó lo mismo. Entonces, es un poco de ver que sí se puede hacer legitimidad y confianza a través de contribución de valorización y que, digamos, tenemos que esforzarnos más en mirar en otras obras y en otros ejercicios. Ahora, vuelvo y yo remito a por qué es importante aprobar o no el avance sobre este ejercicio. Estos son 900.000 millones de pesos, pero nosotros le hemos aprobado al Consejo, a la Administración Distrital, más de 42 billones de pesos. Entonces, uno de los debates políticos míos es, concéntrense en estos 42 billones, no descuiden, porque es una cantidad de plata, son 42 veces valorización y más, no descuiden esto, saquemos adelante, que igual es lo que tú dices, Juan David, de cómo la ciudad progresa, tanto en la malla vial, en la educación, en la salud, en el deporte, etcétera, etcétera. Pero también me parecía como un poco innecesario hacer esa contribución por eso. Por ejemplo, en el caso del cable de la 134 que estaba amarrado a la obra, al parque en el embalse San Rafael, en ese momento esa obra, por una decisión judicial, está paralizada y era una obra que iba a costar más de 400.000 millones de pesos. Y que ya tenía estudios y recursos listos. Y ya estaba aprobado precisamente esta obra y en ese momento ahí está la plata que aprobaron desde el Consejo a partir del presupuesto de la ciudad. Un par de claridades. Primero, revisando las obras que citaba Yesid, faltan una muy importante, la reconstrucción de la ciclorruta del Canal Molinos, que es fundamental, es la conexión occidente-oriente
en bicicletas, y adicionalmente la que mencionaba Yesid de la 19 entre la 127 y la 134, esa es una deuda que tienen con los ciclistas. Yo como ciclista urbano o biciusuario, como ahora los llaman, no llegamos a la 127 y quedamos totalmente aislados. Y hace un año una señora se murió porque se cayó del andén en la 19 con 128 más o menos, cayó y la arrolló un bus del SITP. Entonces los mismos ciudadanos salieron, pusieron unos conos y pintaron una ciclorruta. Entonces, yo estoy seguro que si le pintamos a esos ciudadanos, usted estaría dispuesto a contribuir a hacer una ciclorruta de verdad que cumpla los estándares. Yo estoy seguro que dirían que están de acuerdo, porque es que también no podemos satanizar la herramienta. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el problema no es la valorización, el problema son los malos gobernantes, así como el problema no son las armas, el problema son quién las tiene. Entonces, el problema que tenemos con la valorización es que se ha satanizado por malos gobernantes y por malas decisiones administrativas. Aquí lo que tenemos es que confiar que aquí las cosas sí se van a hacer bien y sí se pueden hacer bien. Y yo creo que también es importante empezar a dar un debate, obviamente, del orden nacional frente a cómo se cobra la valorización. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, en España las obras se hacen por valorización, pero se hace una especie de fiducia. Entonces los ciudadanos solamente pagan las obras sobre el 90% de lo que se contrató cuando estas están terminadas. Eso se planteó en el Consejo de Bogotá, justamente, cuando se estaba discutiendo. Sí, claro, por eso es un tema importante decir, eso es un tema del orden que debería darse desde el orden nacional. Pero ni siquiera, porque el estatuto orgánico de valorización, el estatuto de valorización, esa es la reforma que uno exige. ¿Y esa reforma por dónde tiene que pasar? Por el Consejo de Bogotá y tiene que pedirla el alcalde. Uno que es del 86. Pero la norma superior, José David, tiene que salir del Congreso. No. Hay modos, digamos, de financiación de las obras en Bogotá y eso es autonomía del alcalde. Y sobre eso, el Estatuto de Valorización a veces es muy laxo en definir cómo son esos modos de financiación de las obras. Por eso a mí me parece muy importante reformar el Estatuto de Valorización. Es más, debería ser el próximo alcalde o candidatos, que ahora estamos en campaña. Uno de los desafíos de todos los candidatos es mirar de fondo ese Estatuto de Valorización. Claro, pero lo que se está haciendo es todo lo contrario. No se están dando discusiones de cómo cobramos una mejor valorización que es necesaria, sino que ya los candidatos están diciendo, yo no voy a cobrar un peso de valorización. Pero cuando sean alcaldes, pues les pasa lo que les pasó. Les pasa lo que les pasó. Como lo de los impuestos. Les pasa lo del presidente que dijo que en mármol no iba a cobrar impuestos. De este presidente y de muchos otros presidentes y de este alcalde y de muchos otros alcaldes, porque esas son unas promesas de campaña politiqueras que no conducen a nada. Lo sensato es la reforma del Estatuto de Valorización. Avanzar en hechos concretos, sin lugar a dudas, y sobre todo que los ciudadanos seamos capaces de ejercer, Yesid, ese control social frente a que las obras sí efectivamente se hagan en la ciudad y decir, esto está pasando, esto no está pasando, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo en un círculo vicioso en el que pasan las obras, los proyectos, se aprueban los recursos en el Consejo, luego los jueces los suspenden, los ciudadanos no nos enteramos. Vamos con el segundo tema. Para cerrar un tema que me parece importante, un dato que es clave. Nosotros teníamos un retraso de más de 42 obras y uno, al César lo que es del César, digamos ya faltan 12 obras por entregar, pero ya están en proceso, en ejecución, de valorización. Que de administraciones pasadas. Cuando llegó el 2016 con Peñalosa, faltaban 42 y ya faltan solo 12 por entregar y algunas ya han avanzado el 60, el 70%. O sea, también han sido muy eficientes en terminar ese pasado oscuro de la rezago que se encontró. Más de 672 mil millones de pesos en obras que se han venido entregando, han tenido que invertirse adicionalmente frente a los recursos que en administraciones pasadas se habían pedido para valorización. Bueno, así las cosas son. Así es. Vamos con el segundo tema, Erika. Ojo a la siguiente cifra. Según el censo del DANE, hoy en Bogotá somos 7.181.469 personas. Esas fueron las personas que se censaron. Hay unos cálculos que nos han explicado algunos expertos de un porcentaje de personas que quizá no alcanzaron a ser censadas y que se deben con ecuaciones adicionar. Hay 4 millones de ciudadanos que no sabemos, que pudieron haber respondido el censo, pero esta es la cifra que arroja el censo del DANE. Es una ciudad donde hay una menor población catalogada como joven y por el contrario se evidencia una población que viene envejeciendo cada vez más. ¿Sabe qué me llamó la atención? Más mujeres que hombres. Lo de los hogares unipersonales. Entonces déjeme hacer mi censo aquí. ¿Hogar unipersonal? Vivo con una persona.
No, o sea, no es unipersonal. No es unipersonal, pero sí, es pareja. sí Es pareja, encaja exacto. dentro de la nueva familia Unipersonal de es uno, Bogotá. dos o tres, Sí, creo. dentro de la nueva familia Sí. de Bogotá, que son menos De tres. de De tres tres. personas. O sea, Entonces sí es unipersonal. encaja. Sí No, no encaja. encajo. No encaja. Usted No vive encajo, en definitivamente familia. no encajo. ¿Y yo sí? Unipersonal. Unipersonal. No, yo sí tengo familia, pero tengo 2 hijos, Claro. claramente. Pero además soy de ese grupo de exhabitantes de Bogotá. Yo vivo en Chía. A mí la Ok. ciudad Que me también sacó. lo muestra Claro, a el mí la censo. ciudad me También lo sacó está por mostrando el muchas censo. Muy realidades. interesante. Estos ese 4 tema. casos ¿Cómo es el censo? tienen Aquí que está. ver con el censo de la ciudad. Hablemos en primer lugar de lo que dice Erika sobre los hogares cada vez más pequeños en la ciudad. ¿Qué tipo de retos se plantea para una ciudad como Bogotá a la hora de definir políticas públicas que los hogares, los integrantes se hayan ido cada vez más reduciendo? Es decir, cada vez, por llamarlo de alguna manera, hogares más pequeños o en ciertos estratos, Erika, tengo entendido que en el estrato 6 el 40% de las personas vive sola. Se necesitan según cifras de planeación. entonces más viviendas. El distrito ha contabilizado esa cifra en 770.000 viviendas, Sí. pero también hay muchos sectores que advierten que esos son inventos de la actual administración para urbanizar la Van der Hamen o para hacer Lagos de Torca o muchas otras, pero visto lo visto, con hogares más pequeños, entonces, ¿dónde van a vivir? Digamos, hay una transición muy importante, y es que antes del censo, en planeación y con el debate que va a haber ahora en agosto del nuevo POT, se esperaba una planeación en los próximos 10 años de nuevos hogares por más de 1.600.000 personas, ¿sí? O sea, 1.600.000 personas van a ocupar en el 2026, o sea, vamos a aumentar en el 2026. Eso no lo saca el censo, pero sí es una tendencia que va a un aumento, que llegan de regiones, que llegan de diferentes fenómenos. Entonces en el 2026 van a llegar 1.600.000 nuevos ciudadanos a Bogotá. ¿Eso qué significa? Pues significa obviamente tener más unidades de vivienda, significa tener una estrategia de planeación urbana más detallada, pero digamos aquí hay 2 temas que me parecen importantes. Primero, el debate del POT que viene en agosto, pues tiene que modificar un poco las cifras de organización de usos residenciales en Bogotá, porque se estimaba que era un poco más de 7 millones, se estimaba que era entre 8 y 9 millones de habitantes, entonces tienen que reorganizar un poco eso. Entonces necesitaríamos más o menos viviendas. Pero se va a necesitar siempre más viviendas, siempre se va a necesitar más viviendas, pero también por el otro fenómeno que tú dices, y es la habitabilidad unipersonal, es verdad. Entonces cada vez más las familias van a ser más pequeñas. Cada vez más va a haber gente que no quiere casarse o que quiere otro tipo de relación. Cada vez más los proyectos y los fenómenos sociológicos que se están viendo en Bogotá es que van encaminando, obviamente, a otro tipo de dinámicas de familiaridades y de núcleos familiares que están cambiando. Por eso una de las propuestas del POT, por ejemplo, es quitar las unidades de parqueadero, pero con tal de que hayan aparte estudios que sean más económicos sin parqueadero. O sea, es como un poco reflejando los nuevos fenómenos que van a suceder en las nuevas tendencias de desarrollo pero para eso necesitaríamos un transporte público cada vez más súper eficiente, desafortunadamente no lo y toca apostarle a eso, pero sin lugar a dudas siempre se va a necesitar más unidades familiares, no solo por 1.600.000 ciudadanos que van a llegar, porque es un fenómeno que siempre va en crecimiento, pero también, sino también por este nuevo fenómeno que vota el censo, muy interesante, de estas nuevas formas de vivir y esos nuevos núcleos familiares. Ya no somos esposo, esposa, más 3 o 4 hijos, sí. Ya no, ya cada vez eso se va reduciendo más como en un embudo, y eso nos refleja pues que la gente va a querer más independencia, entonces va a querer vivir solo en ¿Y cómo ese lo ejercicio. ve nuestro edil? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 26, yo soy de los jóvenes en vías de extinción. Es decir, de los pocos jóvenes que según el censo hay en Bogotá. Entonces, como, No diga eso, hombre. como No, es joven, que el censo dice que se ha reducido la población La juvenil. mayoría somos mayores de 40, como pero joven bueno. en vía de extinción, yo creo que es muy importante lo que yo llamo las cifras de la calle. Hoy un joven recién graduado de la universidad, que se gradúa más o menos a los 23 años, le es supremamente difícil iniciar una vida independiente. Hoy un apartaestudio en Chapinero de 60 metros, en Chapinero Alto, está más o menos entre 1.500.000 y 2 millones de pesos. Es decir, a mí me gustaría, por ejemplo, que el Consejo de Bogotá o Planeación o alguien hiciera un cálculo que dijera, bueno, mire, esta es la inflación de Bogotá, esta es la tasa de crecimiento de Bogotá,
Y esta es la inflación de arriendos en Bogotá, para que viéramos que realmente lo que está existiendo es un encarecimiento altísimo de la vida en Bogotá, sobre todo para las más jóvenes, que son los que menos ganan, porque naturalmente estamos empezando nuestra vida. Y si usted suma eso, la gente termina dejando de tener hijos, principalmente, pues obviamente hay unas razones religiosas, culturales, sociológicas. Pero la tasa de Pero hay fecundidad otras ha que caído ese es de manera el costo importante. de vida. Punto. Hoy mucha gente que yo conozco quiere tener más hijos, pero no tiene más hijos porque es costosísimo. Entonces, No tiene ni siquiera uno. o en el caso que no tienen, por eso en el censo una de las cosas que hay es que la tasa de fecundidad bajó. Sí. Entonces, eso genera una cantidad de problemas, la bomba pensional, el POT, todo eso es cierto. Pero además, hoy estamos viendo un éxodo de ciudadanos a las afueras, como el caso tuyo. Y muchos amigos míos, también jóvenes en vías de extinción, me dicen, oiga, es que Bogotá es invivible porque es carísimo, pero si nos vamos a vivir afuera, es imposible llegar. De acuerdo. Entonces es un detrimento de la calidad de vida aumentado al costo de vida. Entonces es absurdo porque usted dice, bueno, si a mayor costo, pues debería haber una mejor calidad de vida. ¿Sacrifica una cosa Claro, o sacrifica la otra? Es que no hay muchas más claro, opciones. Erika, pero mire los datos de la juventud, ahora que los anotaba el edil de Usaquén. El índice de juventud en Bogotá se ubica hoy en el 26,8%. Sí. Ha dicho Bogotá, ¿cómo vamos? Que esto es prácticamente el fin del llamado bono demográfico. Hay retos en educación, según esta iniciativa que le hace sabiduría a los temas de la ciudad. Retos de acceso al trabajo. ¿Por qué razón? Porque hay menos jóvenes, pero cada uno de ellos con mayor acceso a la educación superior y con más expectativas laborales de una ciudad donde migran muchas personas de diferentes ciudades del país y ahora una comunidad venezolana muy fuerte a la que también tenemos que vincular a la fuerza laboral. O sea, concejal Castellanos. Pues yo creo varias cosas para cerrar el tema de los hogares unipersonales. El 68% de los hogares lo componen entre 1 y 3 personas. El 68% hoy en día en Bogotá, entre 1 y 3 personas. Pero el último año esa cifra aumentó del 13% al 21%. O sea, estamos hablando que cada vez va a haber un crecimiento en esas personas que se componen o en esos núcleos familiares que son unipersonales. Las localidades que son unipersonales, las donde más tendencia hay, es en La Candelaria, en Chapinero, en Santa Fe y en Teusaquillo. Son las 4 localidades. Donde no se puede vivir. Exacto. La localidad en la que aspira a vivir acá. Entonces digamos, yo no Usaquén y me encanta Usaquén. Entonces digamos que es importante tener eso en cuenta. Un apartamento barato. Claro. Sobre los retos y los desafíos en el tema de juventud, hay 2 retos muy importantes. El primero es que obviamente tiene que haber un apalancamiento económico. Bogotá, pues, no es culpa de la administración distrital, es un fenómeno económico mundial. Pues el índice de confianza del consumidor está en negativo. Desarrollo todos los meses lo trata de testear y está en negativo, y eso pues genera unos bloqueos en oferta laboral, ustedes tuvieron la semana pasada un programa de desempleo, cómo esos fenómenos y esos commodities indicadores reflejan que digamos no existe una política clara en temas económicos, y creo que eso digamos, las decisiones que impactan del gobierno nacional, las decisiones que toman del gobierno nacional van a impactar en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto de Bogotá, del Producto Interno Bruto de Colombia, Bogotá da casi el 29% claro. de ese Producto Interno Bruto. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya Juan David, para darte, por otro lado hay un tema, y es que no existe una política de envejecimiento. Y aquí es un tema que tenemos que mirar. Somos cada vez más mayores. La política de envejecimiento, lo que refleja el censo es pilas, alarmas. Total. Más del 50% está en proceso de envejecimiento, y lo que pasa es que tanto los recursos como los programas y proyectos que hay hoy ahora en temas de envejecimiento no van a ser suficientes el día de mañana para cubrir las necesidades de temas de envejecimiento. Frente a este tema. Pero yo creo que esto es también, hay que revisarlo como un tema de incentivos. Y yo sí creo que la administración distrital tiene una responsabilidad. ¿Qué incentivos se le está dando a los ciudadanos a que tengan hijos? Y mire, vamos a ver incentivos simples pero dicientes. El tema de las mascotas en Bogotá. El mejor negocio que hay hoy en Bogotá, o bueno, de los mejores, es tener una clínica veterinaria o tener un tema de servicios de mascotas. ¿Por qué? Porque esos hogares unipersonales, muchísimos tienen
mascota. Por eso hay un boom, y usted lo vivió en el consejo del tema del animalismo, y la gente termina viendo el perro o el gato como un hijo. Humanizándolo. Claro. Cual es un error enorme. Yo tengo un perro, ¿no? pero sí, es un error enorme. Pero uno sí tiene unos lazos de cariño, al final las familias dicen... Maravillosos. Claro, pero entonces, ¿qué termina pasando? Un poco nos resignamos a envejecernos. Y cuando uno pregunta cuáles son los incentivos para que eso no ocurra, ahí es donde uno dice... ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, ¿sería bueno pagarle a las mujeres para que tengan hijos? No, yo creo que ni siquiera hay que llegar a esos extremos. Hay que reconocer la realidad. Por ejemplo, eso pasa una familia, en Europa. en el caso de Toronto, por ejemplo, que es una ciudad que a mí me gusta compararla mucho con Bogotá, los nuevos jóvenes no viven en Toronto, viven en los suburbios, en Mississauga, en Oakville, en Brampton. ¿Y qué pasa? La ciudad tiene un sistema de transporte lo suficientemente bueno para que los que trabajan vayan a Toronto, pero las familias vivan en estos suburbios. Entonces hacen su vida ahí. Excelentes colegios, excelentes parques, excelentes centros comunitarios como los centros de felicidad que proponían con valorización. Entonces, si hay alternativas, como es el caso, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con Chía y hablamos de la gran ciudad metropolitana y que las familias crezcan en Chía, en Cajicá, en Mosquera? Porque hay una desarticulación total de Bogotá con sus entonces no es un tema de ausencia de política, es un tema de ausencia de incentivos y paradójicamente estamos dando los incentivos para que ocurra todo lo contrario. Dos datos que resumen un poco lo que veníamos hablando. En el caso del envejecimiento, Erika, por llamarlo de alguna manera, de la ciudad, por cada 100 personas menores de 15 años en Bogotá hay 47,4 mayores de 64. Oiga este dato, en 2005 ese indicador era de 20,7, es decir, aumentó en un poco más del doble la población, por llamar de alguna manera, adulta, mayor o vieja, en el sentido pues más literal del término. Y ahora que hablábamos de diseñar políticas públicas para estas personas, una de las principales alertas que se señala aquí es el acceso a la salud y sobre todo a una pensión para nuestros viejos, para las personas que están en esa edad. Yo creería un tema de vida digna, entre otras cosas porque lo hemos visto cómo abandonan a los adultos mayores en los hospitales, cómo están en una condición de absoluta indefensión, no dan abasto. Los centros que tiene habilitados el distrito, los centros de día, muchas veces para recibirlos, para que ellos puedan estar allí, porque las familias no quieren a sus viejos. Es triste, pero es la verdad. Y como todos vamos a ser viejos alguna vez, qué bueno que reflexionemos cómo fortalecer políticas públicas para que cuando cada vez seamos más el número de personas mayores en Bogotá, más de 1 millón, más de 1.500.000 y va creciendo, podamos encontrar sitios para tener una vejez digna. Pero Erika, lo que tú dices es muy grave, simplemente citando las cifras que acaba de decir Yesid. Sí. Por cada 15 jóvenes en capacidad de aportar y de cotizar para pagar una pensión son 40 adultos mayores. Es decir, que ya estamos reventados. Es decir, partamos del hecho que ya estamos reventados. Entonces, el sistema de pensiones es totalmente insostenible. Entonces, además, los jóvenes no quieren pensionarse. Pero mira lo grave. Por ejemplo, las alcaldías locales, una de las cosas que yo encontré como edil es la creación de unos subsidios que se llaman los subsidios tipo C, que son bonos más o menos de 200.000 pesos que se le pagan a los adultos mayores literalmente para que vivan y sobrevivan con esos 200.000. Y muchos ciudadanos de Bogotá, muchos adultos mayores de esta ciudad terminan sobreviviendo gracias a esos auxilios que se cargan no a un sistema de pensiones, sino a un sistema, digamos, de inversión del distrito. Entonces, así como hay recursos para hacer vías o arreglar parques, ahora hay recursos para darle sostenibilidad o supervivencia a estos adultos mayores. Entonces, realmente, el problema es que si no se hace algo ya y se crean incentivos para que esos 15 aumenten, pues apague y vamos. ¿Qué hacer con la Hay un tema que me parece muy interesante y es que yo creo que estos datos del censo va a abrir una nueva discusión sobre el futuro de las personas en Colombia y en Bogotá. Y esa discusión no la va a abrir el concejal José David Castellanos o Juan David o nosotros, la tiene que abrir la academia. Tú decías dos temas que son transversales al envejecimiento. Un tema es de pensiones, el otro es de salud y el otro es de cómo sobrevivir. Porque a pesar de que tú tengas tu pensión, la pensión tiene un aumento muy poco y la inflación sí sube y baja todos los años y digamos eso genera una serie de complejidades en la calidad de vida de esa gente que tiene pensión. Ya la pensión cada vez va a significar menos para las personas. Pero lo que yo he visto al día de hoy en lo académico y en lo político es que no estamos preparados para el futuro en temas de envejecimiento. Y creo que lo que vota este censo es abrir las puertas al debate.
a crear una planeación de 30, 40 o 50 años de qué tienen que hacer las ciudades, qué tiene que hacer el país, qué otras alternativas fuera de una pensión y una salud se pueden brindar para el tema del envejecimiento, sobre qué rangos o qué circunstancias, qué acciones tomar, porque lo que yo he visto hoy en Bogotá, Juan David tocaba sobre el proyecto de subsidio tipo C, hay otras cantidad de programas y proyectos, pero eso no termina definiendo y aterrizando lo que va a suceder el día de mañana. Entonces, ¿cómo le vas a dar un subsidio a más de 1 millón de adultos mayores en Bogotá, o 1.500.000 o 2 millones a la medida que vayan creciendo? Entonces, yo creo pero el debate sí hay que darlo. Yo estoy de acuerdo con el concejal Castellanos, pero estoy de acuerdo también con Juan David. Pero es que hay que hacerlo ya. Porque el tema es que es ya. El tema de pensiones, si uno ahora, lo de pensiones es también un tema de país, de gobierno nacional. ¿Qué hacer para que las personas puedan acceder a una pensión digna? Si usted mira el tema de historia económica, esto se habló. Esto ya se discutió incluso antes que usted y yo naciéramos. En el gobierno del presidente Barcos se vio este problema y dijeron, vamos a crear el tema de prima media, vamos a crear un tema que se llama el sistema de ahorro individual administrado por fondos privados de pensiones, que es un tema de ahorro, que usted mismo ahorra lo suyo. Y se dio una discusión política, académica, dijeron no, aquí lo que tenemos es que mantener los dos regímenes, y eso ha aumentado todavía aún más el déficit. Entonces realmente el problema son faltas de decisiones. Ahora, yo creo que el problema no está ahí. Yo creo que la discusión no es esa. La discusión no es cómo aumentamos las pensiones. Yo creo que la discusión es cómo generamos incentivos para que pasemos de esos 15 a por lo menos 20. Mire el caso de la Ley 100. La Ley 100 hablaba de un 80% de contribuyentes y un 20% o un 70-30, algo así, 80-20 de contribuyentes y de subsidiados. ¿Qué pasó 10 años después? Exactamente todo lo contrario. 80 subsidiados, 20 contribuyentes. Claro, pero digamos, el fenómeno de las pensiones es un fenómeno que no va a solucionar el tema del envejecimiento porque el tema es cómo generamos incentivos. Es que se confunde lo que estoy diciendo. Si usted no genera incentivos para que los ciudadanos tengan hijos y las familias aumenten y esos hijos eventualmente se conviertan en contribuyentes, el Estado está condenado a fracasar. Los jóvenes no están cotizando, insisto. Exacto, además con este elevado nivel de informalidad de más del 60% en Colombia, los hijos no generan contribución. Puede tener usted una gran cantidad de hijos, pero ¿qué pasa? ¿Esos jóvenes van a cotizar o no? Jóvenes en capacidad de ser contribuyentes y que estén dentro del mercado formal de la economía. Hay que buscar nuevas plazas de empleo y que el empleo no hay que flexibilizar que se genere. Todos los gobiernos nacionales y distritales se la pasan apagando incendios. Y se la pasan apagando incendios porque no tienen una planeación clara, estratégica, técnica y académica que refleje cómo solucionar esos desafíos que tenemos hoy y que el censo nos está mostrando en temas de envejecimiento. Creo que hay un deber, Yesid, de la comunidad académica de abrir estos espacios. Para discutirlos. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo. Vamos, Erika, con el último tema. No queríamos dejar de hablar porque es una denuncia muy seria la que ha hecho en su última edición la revista Semana, con audios, con videos que evidencian básicamente 3 cosas. En primer lugar, una cacería de brujas en contra de los militares que han venido contando todo tipo de irregularidades dentro de la fuerza pública relacionadas con estas órdenes que para muchos significan o podrían significar el regreso de los falsos positivos en el país, pero también otro tipo de denuncias sobre corrupción, de cobros a militares por permisos por parte de generales. Para conceder salvoconductos a presuntos delincuentes. Bueno, la verdad es que hay de todo. La Procuraduría le ha metido mano. Hoy ha anunciado el procurador 3 líneas de investigación disciplinaria contra generales, contra oficiales del Ejército por todo este tipo de hechos que verdaderamente sí hay que encender las alarmas es en el interior de nuestras fuerzas militares, porque lo que está pasando es absolutamente escabroso. Para cerrar el programa, una opinión sobre este tema, concejal Castellanos y Edil Juan David. Arranquemos con usted, Edil. Lo primero es que yo no comparto el término o la decisión de hacer una cacería de brujas frente a los militares. Cuando uno ataca las instituciones y no los individuos corruptos dentro de las instituciones, le hace un daño a la democracia. Después saldrán a decir que hay que hacer una consulta popular para ver si hay que bajarle el sueldo a los militares, entonces todos votarán y acabarán el ejército. Eso es muy peligroso. Más bien lo que hay que reconocer es una realidad. La cadena nuevamente de incentivos para el ejército y para las fuerzas militares es supremamente baja. Yo siempre lo he dicho, los policías de tránsito de Bogotá deberían ser los mejores pagos para evitar la corrupción. Los militares deberían tener los mejores sueldos para evitar la corrupción. Entonces,
Y además de eso también hay que entender que este gobierno es un gobierno supremamente desconectado de la realidad. Ustedes miran, por ejemplo, esto que está revelando la revista Semana y el ministro Botero está diciendo que los robos se producen porque cuelgan la ropa fuera de las casas. Entonces uno dice, ¿dónde está el gobierno? Y también hay un incentivo perverso, que yo creo que como el presidente y su gabinete está en las nebulosas, los mandos medios están tratando o creen que este es el gobierno Uribe y es el gobierno de los resultados al costo que sea. Entonces, al costo que sea, demos resultados y abramos la puerta de temas perversos como los falsos positivos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es entender que la corrupción ha permeado la sociedad y lo peor que le puede pasar a la corrupción es banalizarla. Es decir, creer que esto es gritar, pelear y no más bien detenerse a entender por qué realmente hay corrupción. Concejal Castellanos. Bueno, yo creo, digamos, todo esto también se originó porque hubo filtración de información y que salió en medios de comunicación internacionales. Yo creo muchas cosas. Yo creo que lo que está pasando es el efecto, digamos, de unas realidades que ya no son las mismas de hace 8 años y que las redes sociales y los medios de comunicación cada vez van a investigar más de lo que hace una persona en su agenda, en su día y todos los días. Lo que reveló la revista Semana de todas esas entrevistas que le hizo a ciertos uniformados, de esas conferencias, es que cada día más los medios de comunicación y lo digital nos va a mostrar casi en tiempo real las decisiones que están tomando los comandantes, en este caso del ejército. Pero lo otro que me parece muy interesante es que sin lugar a dudas al ejército casi nunca le ha salido un escándalo de corrupción. Hace un año la revista Semana estaba revelando unos escándalos de un bloque de oficiales del ejército sobre unos tipos de contratos. No, pero se vio el Tolemaida Resort. Y digamos todo lo que está revelando en este tema es un tema de la historia aprendida, ¿no? Y es como un medio de comunicación prende las alarmas. Pilas, porque esto se nos puede volver otra vez en falsos positivos. Y no volvamos a cometer estos hechos. Entonces, el que conoce su historia el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lo que yo pienso es que este medio de comunicación está diciendo pilas porque está pasando casi el mismo modus operandi de lo que pasó en el pasado y no podemos volverlo a repetir. Claro, pero el tema no es solo falsos positivos. Pero el otro es la corrupción, hay muchas cosas. Esa es la corrupción que está desafortunadamente desatada en todos los sectores del país, en el público, en el privado, en las fuerzas militares. Yo le confieso una cosa, Jessy, yo he hecho aperturas de investigación de corrupción en esta administración, he hecho 4 o 5, he articulado con comunidad bandas de hurto y con todo y eso le llegan unos riesgos altos de protección o de individualidad. Quienes están investigando a fondo esto, pues es un tema mucho más álgido, ¿no? Porque eso no es un tema de poca monta. Sí. Edil Juan David Quintero, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Interesantes todas sus opiniones sobre los temas de la ciudad y sobre Erika, sobre este escándalo del ejército que creo yo que va a continuar en las próximas semanas. Muchas gracias, Edil. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Y también el concejal José David Castellanos, como siempre. Un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Jessy, Erika, Juan David, un placer. Estuvo muy bueno el programa hoy. Muy buen programa. Y el Consejo tiene una enorme responsabilidad frente a unos hechos puntuales. El plan de ordenamiento territorial y también seguramente muchos debates que vendrán a partir de estos desarrollos. Muchas gracias por la invitación. Del censo, que sin lugar a dudas nos debe llamar la atención a todos frente a cuáles son las políticas públicas que se están ejecutando en nuestra ciudad y a nivel nacional. Así es, a todos ustedes gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos mañana, como siempre, aquí a las 8:30 p.m. en este espacio de debate y discusión sobre los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.